Nosotros creemos que la convergencia entre el arte, la ciencia y la naturaleza es el núcleo de botánica. Nosotros no trabajamos con disciplinas separadas, sino que tenemos un enfoque sistémico donde cada uno aporta. El arte como experiencia sensible, la ciencia como un marco de comprensión y la naturaleza como inteligencia activa, como un rol activo, no como un fondo ecológico. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Francisco Enríquez, CEO y fundador de Botánica. Francisco, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Peter, muchas gracias por la invitación. Francisco, yo estoy muy entusiasmado con esta conversación, primero porque también hemos tenido conversaciones súper agradables fuera de cámara, súper humanas, súper cercanas, y que yo creo que van muy en línea de lo que están haciendo y este maravilloso proyecto que es Botánica, que tiene mucho que ver con lo que hablamos en Revolución Circular, que es tratar de buscar replicar los ciclos biológicos, la naturaleza en todo lo que hacemos en ámbitos industriales y de servicios. Pero Francisco, como contexto general, y antes de entrar de lleno en materia, y para las personas que nos están viendo en toda América Latina y en todos los rincones de nuestro planeta, te agradecería que nos contaras cuál es la historia de Botánica y cuáles son las líneas de negocio que están desarrollando, además de los productos que están ofreciendo. Botánica nace como una empresa de biotecnología creativa dedicada a transformar principalmente el conocimiento de la naturaleza en innovación sensorial. Su origen está profundamente vinculado a la necesidad personal de reconexión con el mundo natural, pero también el deseo profesional de crear soluciones aplicables a distintas industrias a través del arte, la ciencia, la tecnología y la ecología. En lo personal, mi vínculo con la naturaleza tiene o viene desde muy atrás. Mi abuelo era productor de leche en el sur de Chile. Y yo me recuerdo desde chico que él le compraba colchones a las vacas para que estuvieran más cómodas y también les ponía música clásica en la lechería. No lo hacía por marketing, sino por respeto, por una relación, digamos, no jerárquica. Y él hablaba de que no solamente mejoró la producción total de leche en esa época, sino que la leche tenía mejor sabor. Y por otro lado, mis dos abuelas eran amantes de las plantas, las cultivaban con mucha dedicación y ambas eran instrumentistas. Entonces, este cruce entre sensibilidad vegetal, sonido y cuidado está muy presente desde pequeño y es el ADN de Botánica. Yo muchos años después decidí dejar el mundo corporativo y dedicarme por completo a la creación. Y comprendí que todas esas memorias, el campo, la música, la contemplación, no eran el pasado, sino un camino hacia una nueva forma de innovar. En ese sentido, Botánica desarrolla instalaciones inmersivas que traducen todas estas señales fisiológicas de las plantas y otros organismos vivos en experiencias sensoriales en tiempo real. Estas experiencias se han aplicado tanto en contextos artísticos como corporativos, festivales, lanzamientos de marca, espacios de bienestar, educación y diseño urbano. Y las principales líneas de negocio o productos que estamos desarrollando hoy en día se organizan en torno a instalaciones interactivas e inmersivas, que pueden ser en museos, festivales o espacios públicos. Hacemos también Sonic Branding con naturaleza. Hay veces empresas que quieren que desarrollemos todo lo que es el Sonic Brand o la música para su empresa. Consultorías sensoriales de innovación bioinspiradas aplicadas al wellness, oficinas o retail. En la música que hacemos con la naturaleza, las frecuencias presentes tienen efectos muy positivos, especialmente para atacar o dirigirse ciertas variables que están hoy en día muy presentes en las organizaciones como la ecoansiedad y la neurodivergencia. También tenemos el desarrollo de contenido y tecnologías personalizadas, desde sensores hasta sistemas audiovisuales responsivos, y obviamente educación y divulgación con talleres, charlas, contenido y experiencias transdisciplinarias. Antes de continuar con la entrevista, te quería contar que en SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Desde hace 56 años que nuestros productos y soluciones aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal. Soluciones para el desarrollo humano. Oye, fantástico. Y qué bonito, primero, la inspiración, ¿no? Que quiero hablar un poco más en profundidad de eso, pero antes de eso, esta combinación, que es lo que estamos buscando desde Revolución Circular también, entre unir distintas áreas.
como la tecnología, la agricultura, la biología, y que es justamente lo que hablamos cada vez que planteamos lo que es la economía circular, pero a través de este proyecto tan interesante y tan inspirador también, y me imagino que muchas personas que nos ven y escuchan con la anécdota que contaste familiar, si se puede decir así, de lo que hacía tu familia, tus abuelos, de cómo esto afecta finalmente a todos los seres vivos, es realmente un tema fascinante que no tengo duda vamos a disfrutar mucho a lo largo de esta conversación. Pero quería volver, como señalaba antes Francisco, un poco a esta motivación personal, tratando también de tocar algunas fibras de las personas que nos ven y escuchan hoy en Revolución Circular, esta motivación profesional también detrás de crear botánica. ¿Qué nos puedes compartir detrás de esta fuerza que sentiste para poder llevar esta idea a cabo y materializarla en un proyecto tan interesante como es Botánica? La motivación detrás de Botánica nace de un momento de quiebre y transición. Luego de más de una década trabajando en la industria del marketing, decidí dejar mi cargo y replantearme profundamente mi rol como creador. A nivel personal fue una búsqueda de sentido. Me alejé de un mundo corporativo para estudiar música electrónica, diseño sonoro en Alemania, donde encontré comunidades que exploran lo sensorial, lo ecológico y lo tecnológico de otros lugares. Ahí surgió obviamente la idea de crear una plataforma que no solo produjera experiencias artísticas, sino que también abriera preguntas fundamentales con respecto a nuestra relación con el entorno. Para mí, la experiencia de dejar mi país, irme a un lugar donde no tenía amigos, no tenía el idioma, enfrentarme a un sistema desde impositivo, de financiero, completamente opuesto, fue bastante complicado, fue un desafío no menor. Y creo que también uno de los grandes aprendizajes que tuve fue la diferencia o entender la diferencia entre soledad y solitud. Yo creo que a nivel personal, la soledad nace desde una carencia, desde una ausencia de algo, versus que la solitud viene de la oportunidad. Creo que para mí, en un principio me enfrenté mucho a la soledad, a este cambio, a no hablar este idioma, a no relacionarme con personas porque no hablaba el idioma alemán, no tenía amigos, dejé toda mi vida social, mis comodidades, volví a ser estudiante, a pesar de que tenía 33 años para el Estado alemán. Tú eres estudiante, pero no gozas de ningún beneficio de ser estudiante, porque sobre los 30 años no calificas para ningún beneficio. Entonces, solo podía ganar sueldos de mini job que eran 400 € 50 al mes, a pesar de estar muy capacitado. Entonces, realmente tuve que enfrentarme a muchas situaciones que te llevan a reconectar contigo mismo, pero también a cuestionarte un poco de cuáles son tus motivaciones y qué estás dispuesto a hacer, hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de tener esta sensación, este sentimiento de autenticidad contigo mismo. Y a nivel profesional yo vi una oportunidad real de aplicar estas tecnologías emergentes, como la zonificación de datos o de sistemas responsivos, en un contexto donde el arte, la ciencia y la sostenibilidad pudieran dialogar. Y te diría que Botánica nace como ese puente, que finalmente también es una representación de lo que yo viví en este periodo. Si bien esto hoy día tiene aplicaciones que estamos desarrollando, en su origen nace como una innovación en la técnica de composición y producción musical. Y un movimiento que me inspiró mucho también es lo que se hablaba de la música concreta y la música generativa, donde hay exponentes muy famosos como John Cage o Pierre Henry o Pierre Schaeffer, que hablaban del mundo como una composición. De hecho, hay un ejercicio muy práctico que a mí me encanta. Si tú te pones en un lugar, en la calle, cierras los ojos y comienzas solo a escuchar los sonidos alrededor, te vas a dar cuenta que todos los sonidos están en cierta armonía. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos dos canciones una arriba de otra, si esas canciones están en completa fase, o sea, las dos ondas están en la misma fase, la amplitud se duplica, suena más fuerte. Pero al mismo tiempo suenan dos golpes secos en el mismo punto. Cuando hay una canción o un sonido que no está en fase, se escucha el desfase, es como tac, tac, no es un golpe seco. Cuando nosotros escuchamos los sonidos alrededor nuestro, desde la persona que dice tráeme la cuenta, la bicicleta que pasa, la bocina del auto, el perro que ladra, uno puede identificar que todo eso está en armonía. O sea, nunca está como fuera de beat, por decirlo, fuera de cuando llamamos la rítmica, ¿no es cierto? Que la entendemos a través del latido de nuestro corazón. Y creo que para mí todos estos momentos de solitud me han entregado una perspectiva que para mí hoy en día es imposible de dejar atrás. O sea, una vez que uno abre esto,
Para mí es el motor y la inspiración para seguir adelante. Interesante la diferenciación entre soledad y solitud. Yo creo que también todas las personas, los emprendedores que nos están escuchando, los innovadores, van a sentirse muy identificados con lo que acabas de señalar. Es una gran diferencia y te agradezco la definición. También te agradezco que nos invites a pensar también justamente en la definición de lo que nosotros denominamos una cuarta revolución industrial, que es este cambio de paradigma que elimina las fronteras entre el mundo físico, el digital y el biológico, y no me puedo imaginar un caso que se aplique más a esta descripción que lo que ustedes están haciendo desde Botánica. Y te quería preguntar qué papel juega la relación entre arte, ciencia y naturaleza en la propuesta de valor que ustedes están proviendo y desarrollando desde Botánica. Nosotros creemos que la convergencia entre el arte, la ciencia y la naturaleza es el núcleo de Botánica. Nosotros no trabajamos con disciplinas separadas, sino que tenemos un enfoque sistémico donde cada una aporta. El arte como experiencia sensible, la ciencia como un marco de comprensión y la naturaleza como inteligencia activa, como un rol activo, no como un fondo ecológico. Nuestro valor yo creo que está en cómo estas dimensiones colaboran para resignificar nuestra relación con el entorno. Por ponerte un ejemplo, al trabajar con señales biológicas reales traducidas en sonido, luz o imagen, buscamos provocar un cambio de percepción, que el visitante deje de ver a la planta como un objeto decorativo y comience a percibirla como un organismo con agencia. Es también una propuesta ética. Al final, romper con esta visión fragmentada del conocimiento e imaginar futuros más sostenibles e inclusivos desde una ecología del saber. O sea, yo creo que hay un libro que también a mí me inspiró mucho, que es de Mónica Gagliano. Yo invito a leer este libro porque es maravilloso. Se llama Thus Spoke the Plant, y así habló la planta. Ella era una bióloga marina y tiene todo un tema en su libro, una historia cómo ella se va de la ecología marina y se especializa en la botánica. Pero lo que ilustra su libro, que es un poco lo que yo también siento que ilustra o representa mucho a botánica y mi proceso también, es que siento que hoy en día para abordar una temática tenemos que reconocernos también a nosotros mismos para poder tener una relación con lo que queramos descubrir o abordar. ¿Qué quiero decir? Nosotros no solo somos cuerpo o mente, sino que sentimos, ¿no es cierto? Hay como distintas dimensiones. Y siento que botánica representa la unión entre lo objetivo y lo subjetivo. El conocimiento, la técnica, el método científico, pero también la imaginación y la intuición. Eso viene de un lugar. Las ideas vienen de un lugar. Las hipótesis vienen desde un lugar. Y no necesariamente nosotros queremos entender eso. Me parece que hay cosas de la vida que nosotros nunca vamos a entender, pero sí podemos experimentar. Y creo que desde ahí, desde esa unión, poder aportar, investigar o abordar las temáticas. Desde mi punto de vista, separación no es diferenciación. Entonces, de alguna manera, nosotros creemos que la diferenciación es separación, como estaba diciendo anteriormente. Y creo que para mí en especial y para nosotros como empresa es muy importante esta visión. Todo lo que yo hago, yo por eso estudié un máster en arte y no en la ciencia, porque la ciencia, digamos, no está abierta a lo que no se puede probar, a lo que la hipótesis o la data no puede respaldar. Y yo no puedo, por ejemplo, hoy en día explicar por qué me salen lágrimas o agua de mis ojos cuando yo tengo pena, o qué es la pena, o qué es el amor, o definitivamente qué es la conciencia. Pero creo que todas estas experiencias, perdón, abren la posibilidad de este diálogo. Estoy completamente de acuerdo. Alguien dijo por ahí que sabemos lo que no sabemos, pero no sabemos lo que no sabemos. Y como ingeniero civil mecánico, y por eso me encanta invitarte a ti desde el lado más artístico, yo estoy muy abierto a conversar sobre estas cosas que, claro, de repente uno y muchas de las personas que nos escuchan viniendo de un background científico, cartesiano, bien binario, si se quisiera, en cierta forma. Muchas veces hemos terminado conversando en este mismo podcast sobre energía, sobre vibraciones y citando a personas que son realmente una referencia para todos nosotros, como Nikola Tesla, que decía, si quieres entender los secretos del universo, estudia sobre energía y vibraciones. Y yo creo que eso justamente va en la línea de lo que ustedes están
planteando desde Botánica, y estoy completamente de acuerdo contigo, Francisco, que tenemos que tener la mente abierta y eso es lo que buscamos desde la economía circular, generar una nueva conciencia, eh, abriéndonos al no saber lo que no sabemos, justamente. Pero volvamos nuevamente después de esta reflexión a lo que ustedes están haciendo centralmente desde Botánica, y me llamó muchísimo la atención navegando por la información que me compartiste y que he podido encontrar sobre Botánica, que este proyecto nace justamente de la reflexión profunda sobre un cambio de época que de hecho hasta la comunidad científica lo ha definido así, que estamos viviendo, que es el antropoceno. Y esta desconexión que se ha desarrollado justamente a través de este proceso, que te agradecería también, para los que no lo conocen, nos lo describieras, y esta desconexión que ha logrado con la naturaleza. ¿Cómo están abordando este concepto desde el trabajo que están desarrollando desde Botánica? Claro, el antropoceno finalmente es la data o evidencia de nuestra desconexión y el dominio sobre los ecosistemas desde la intervención humana, ¿no es cierto? En botánica o botánica responde proponiendo una forma de colaboración con la naturaleza, pero no desde la explotación ni el romanticismo. Nosotros trabajamos con organismos reales en tiempo real. Lo que ustedes ven o escuchan es una instalación que no está precompuesto. Esto emerge de un sistema vivo que interactúa con su entorno. Este enfoque busca devolver agencia a la naturaleza y recordarnos que somos parte de ella. Y más que diseñar para ella, diseñar con ella. Creo que ahí hay un cambio fundamental. Ahora, también esto es una herramienta pedagógica en sí, pero también emocional. Nos obliga a detenernos, a escuchar y a reconstruir la relación desde la atención y el respeto. Yo previo a meter, o sea, a profundizar en todas estas temáticas, en hacer investigación contextual, eh, estudiar este máster me llevó realmente, y el hecho de estar solo en Alemania durante 6 años, me dio la posibilidad de realmente ir en una profundidad que yo para mí siento que es un regalo. Yo me fui a los 33 años, hoy día tengo 40, haberme podido dar este espacio fuera de todo lo social, de las problemáticas, de lo que demanda, porque en Chile sí somos un país muy social, ¿no es cierto? Y creo que a veces estar en estos momentos te lleva a detenerte y mirar el entorno. La naturaleza exhibe una inteligencia que para mí es sorprendente. Uno desde chico dice, ¿y eso qué es? No, es un camaleón. Ah, perfecto. Entonces, porque tiene nombre, está ok. Está perfecto, está catalogado, obedece al catálogo en general de especies, pero todo lo que hacen, cada cosa tiene un diseño en particular y una manera de interactuar, pero está todo en armonía, está todo parte de un todo, no son cosas que podamos decomponer, digamos, para un análisis, sí, pero en su sistema, en cómo ellos funcionan, perciben, operan, ¿no es cierto? Y responden a su entorno, es completamente desde un todo. Entonces, para mí me llama mucho la atención eso. ¿De dónde viene esa inteligencia? ¿De dónde vienen estos diseños? ¿Cómo una célula sabe exactamente que tiene que transformarse en una ballena de 3 metros, por ejemplo? Entonces, para mí un poco es como que la tecnología sea un puente que nos acerque a esto, nunca desde reemplazar. Por eso yo también tengo mis resistencias de alguna manera con los usos de inteligencia artificial y muchas veces que queremos que la inteligencia reemplace a nosotros mismos o a nuestras labores. Entonces siento que la tecnología o el rol en esta era del antropoceno debe ser de un acercamiento y ojalá también de un autoconocimiento. Yo en mi experiencia personal sí lo abordé de muchos puntos de vista y sí tuve experiencias con pueblos originarios. Pero que también, volviendo a lo que estaba hablando antes, Mónica Galeano en su libro, ella fundó una nueva área que está basado en la cognición de plantas, digamos, aprendizaje y bioacústica. Y ella no fue capaz de fundar o de ser un gran motor en esta área de la ciencia sin haber tenido esos conocimientos que venían de los pueblos originarios. Entonces siento que también que la sobreestimulación o todo lo que vivimos en día que de alguna manera bypaseamos o no sé si tenemos algún filtro para que no sea tan abrumador, es importante siempre volver a la raíz. Y creo que ahí hay mucha información. Y en esa misma línea yo siento que desde el ecosistema de la economía circular es justamente lo que también tratamos de buscar, el encontrar este sentido y a través del pensamiento sistémico.
me atrevo a decir, agarrándome de lo que tú señalabas, ¿no? El ver que todo está conectado y ver también cómo disminuimos este efecto negativo que podemos tener, bueno, que se ha demostrado a través del antropoceno, haciendo mejor las cosas. Y ahí es donde la tecnología, a mi entender, juega un rol fundamental en ayudarnos a lograr ese objetivo. Y para allá va mi siguiente pregunta, Francisco, ya metiéndonos de lleno en lo que ustedes están haciendo, que yo creo que a esta altura de la conversación ya las personas que nos ven y escuchan están completamente interesadas en saber cómo logran lo que están desarrollando. Además, vamos a dejar compartido en la descripción del capítulo el acceso a los playlists de todo el trabajo que ustedes están desarrollando para quienes nos ven y escuchan puedan también sumergirse en el trabajo de botánica. Pero te quería preguntar cómo desarrollan estas experiencias inmersivas a partir de la interacción con organismos vivos y qué rol juega esta tecnología maravillosa de la cuarta revolución industrial, pero también la observación y la interpretación sensorial en este proceso que desarrollan desde botánica. Nosotros, como comentaba antes, desarrollamos experiencias inmersivas a través de un principio central, que es la colaboración activa con organismos vivos. No trabajamos con representaciones simbólicas, sino con respuestas fisiológicas reales que suceden en tiempo real. Y esto crea entornos sensoriales que evolucionan según la interacción entre el organismo, el entorno y las personas. Ejemplo, la ciencia hoy día ya prueba que las plantas perciben ondas sonoras y pueden discernir entre contenidos de frecuencias. Por ejemplo, hay una planta, una especie de planta que se llama Primrose, que una de sus funciones es producir néctar. En uno de los experimentos de la ciencia, fue expuesta a grabaciones de sonido de murciélago y la planta no hizo nada. Luego fue expuesta a sonidos de abeja y produjo néctar. Por ende, la planta, solo a través de una relación bioacústica con su entorno, fue capaz de discernir entre un polinizador y un no polinizador. Y eso gatilló una acción, en este caso, producir néctar. Si yo llevo este mismo ejemplo a los sistemas que nosotros desarrollamos, al igual que un niño que aprende a tocar un instrumento, nosotros desarrollamos sistemas que son un puente que entregan ventanas de oportunidades a la naturaleza para expresarse y cumplir distintas funciones. Los que definen las reglas del sistema, obviamente, somos nosotros. Ahora, si yo conecto una planta que ya percibe ondas de sonido, que puede discernir entre contenidos de sonido, a un sistema que hace un puente que le permite expresarse de una manera sonora, nuestra hipótesis es, igual que un niño aprende a tocar un instrumento, mediante una relación acústica, yo toco una tecla de un piano al lado izquierdo, suena do, ok. Toco una tecla al lado derecho, suena mi. Entiendo, hay una asociación entre la nota, la posición en el teclado o en el piano y el sonido. Entonces, en base a esa relación acústica, el niño o el organismo que posee inteligencia empieza a entender y a relacionarse con el instrumento. Entonces, nuestra hipótesis es, si yo de alguna manera le enseño o permito que la planta pueda tocar piano todos los días durante un número de horas prolongadas, bueno, ¿qué piezas de piano va a tocar en el día a día? ¿Y qué efecto va a tener esa comunicación bioacústica con la planta? Hay estudios de efectos de bioacústica en la vegetación donde sujetos que fueron expuestos a ciertas frecuencias de bioacústica, sus raíces crecieron significativamente mayor a las que no fueron expuestas a bioacústica. En otros casos, brotes se dieron semanas y días antes de los que no estuvieron expuestos a bioacústica. Y así sucesivamente. Entonces, todo este proceso se basa en la observación prolongada, en el diseño de sistemas sensibles, que son sensibles a variables biológicas y ambientales, y obviamente también a la traducción de estas respuestas en lenguajes perceptibles como el sonido, la luz o el movimiento visual. Y todo esto a través de tecnologías personalizadas. Obviamente, como hablaba antes, la tecnología cumple un rol instrumental, pero no es protagónico. Funciona como un puente para amplificar estas señales vivas que normalmente nosotros no percibimos. Obviamente nosotros no revelamos públicamente todos los detalles técnicos ni metodológicos de cómo interpretamos estas señales, ya que forman parte de nuestro know-how y desarrollo propio, pero sin embargo podemos decir que diseñamos todos estos ecosistemas donde los organismos no son un input decorativo, sino que una fuente activa de información e influencia, y a través de este enfoque, cada instalación de botánica es única, irrepetible y viva, responde al tiempo, al espacio y a las condiciones particulares del entorno en el que se activa. Por ende,
cualquier variable que afecte al organismo vivo en tiempo real se va a traducir en un dato fisiológico que va a afectar a la planta y por ende va a afectar a todas las variables que nosotros podemos entregar de esos procesos de sonificación en luz, sonido o movimiento. Por ende, si nosotros llevásemos estas máquinas a una cafetería y lo instaláramos en un lugar donde hay interacción humano-vegetal, los humanos serían co-creadores de esta composición, co-creadores de este resultado de manera directa e indirecta, mediante el tacto, proximidad, gradiente de humedad, luz, temperatura, etcétera. Qué fantástico. Y realmente cuando uno empieza a generar esta sensibilidad hacia el mundo vegetal, hacia las plantas que uno puede tener en su propia casa, departamento, lugar de trabajo, realmente uno va percibiendo o sintiendo esta conexión con las plantas y una herramienta como la que ustedes han desarrollado, que justamente la tecnología jugando como puente, que te permita también percibir de una manera quizás más directa o quizás bajo las las la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de percibir, quizás en las frecuencias que podemos ver y escuchar, debe ser una experiencia realmente impactante. Yo recuerdo, Francisco, que alguna vez lo leí y fue mi Ujú. primer acercamiento, lo declaro aquí en el podcast. Escuché alguna entrevista de Mirko Macari en su transformación hacia coach ontológico, que habló de algo similar y por eso estuve súper contento cuando encontré el caso de botánica. Y te quería preguntar, con tu experiencia, con este camino que has desarrollado y tu relación con el mundo vegetal, ¿de qué forma, a tu parecer, se manifiesta la conciencia vegetal y cómo puede inspirarnos a replantear nuestra percepción de la vida? La conciencia vegetal yo creo que se manifiesta de formas no humanas de percepción de memoria y comunicación. Yo creo que las plantas detectan estas vibraciones, cooperan, anticipan amenazas, modifican su comportamiento según experiencias previas. En general, este tipo de inteligencia nos invita o nos obliga de alguna manera a repensar nuestras categorías. Siento que siempre tenemos una mirada bastante antropocentrista cuando nos tenemos que relacionar hacia otras especies y hacia definir o cómo percibimos que otros organismos tengan conciencia. Yo creo que no se trata de comparar, sino de ampliar nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. Cuando nosotros hacemos una pregunta de qué cosas tienen un cerebro, la gran mayoría de las personas responde en que los seres humanos tienen cerebro, los perros tienen cerebro, los gatos tienen cerebro, incluso algunos insectos podrían decir que tienen cerebro. Pero cuando hablamos de las plantas, como que la gente por lo general dice, no, las plantas no tienen cerebro, pero aún así exhiben inteligencia, tienen un montón de características, sí, tienen un sistema nervioso también, tienen un montón de características muy interesantes. Entonces, creo que finalmente trabajar con las plantas es una invitación a escuchar otras formas de sabiduría. Y si entendemos que no somos los únicos organismos con agencia, podríamos de alguna manera rediseñar nuestras formas de habitar este mundo desde una ética más relacional. Para mí, personalmente, esto es una opinión personal, yo siempre hablo desde mi opinión personal, yo jamás digo que esto es verdad universal porque no lo creo así. Mis experiencias con la naturaleza y este sentido como de conexión en general, soy un fiel creyente de que todo posee conciencia en algún grado. En todo hay un grado de inteligencia y para mí todo vibra, algunos en tasas más altas, otros tasas más bajas, y dependiendo de esa frecuencia, ¿no es cierto?, de la tasa de vibración en una periodicidad en el tiempo, es si existe movimiento, si esa frecuencia se convierte en un sonido audible, etcétera. Y también no tenemos que olvidar de que cada especie u organismo tiene sus niveles de percepción. Nosotros podemos escuchar desde los 20 hercios o percibir 20 hercios hasta 20.000 hercios. Todo lo que esté sobre o bajo no lo detectamos. Las plantas de tomate, por ejemplo, se comunican sobre los 20.000 hercios en casos de amenaza o de estrés hídrico. Y así sucesivamente. Entonces, para mí yo creo que todo posee un grado de conciencia en general. Estoy completamente de acuerdo contigo. Somos energía y como tal tenemos una frecuencia y lo que no sabemos que no sabemos está por definirse, pero definitivamente por lo menos la tecnología nos está ayudando a generar una conciencia un poco distinta en esta relación que quizás, claro, con animales, con mascotas, para las personas que tenemos esa sensibilidad es mucho más directa,
pero esta siguiente fase que me interesa muchísimo con el mundo vegetal, con las plantas, creo que la tecnología va a jugar un rol mucho, mucho más activo. Francisco, has mencionado permanentemente esta experiencia que ha significado para ti el irte de Chile a Alemania y particularmente a una ciudad que para los que tenemos la dicha de conocerla, sabemos que es sinónimo de innovación, de arte, de cultura. Eh, Esta ciudad es Berlín, en Alemania, y te quería preguntar cómo ha sido el rol que ha jugado este polo también cultural dentro de Europa, que es Berlín, como ciudad creativa, tecnológica, innovadora en el desarrollo y la práctica con botánica. Para mí Berlín fue mucho más que un lugar para vivir. Fue un escenario donde yo pude profesionalizarme, profundizar mi práctica sonora y reconectar con una dimensión más esencial de la creación. Yo tenía un trabajo, trabajé, como te comentaba, de 10 años. A mis 33 años dejé mi trabajo, vendí todo, lo que no vendí lo regalé y me fui a Alemania por mi computador. Y obviamente había hecho un estudio bastante amplio de los lugares donde yo podía volver a estudiar y profesionalizar desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Y Berlín era el escenario que, por un lado, presentaba el desafío mayor para mí, me gustaba el desafío, quería aprender otro idioma. Había algo donde siempre yo, que tuve la oportunidad, o sea, que tuve la oportunidad de viajar a Berlín previamente, me enamoraba mucho el respeto y la manera que tienen de ver la cultura y de relacionarse con ella. Tienen una manera de relacionarse que a veces se puede percibir como bastante fría, em, y eso creo que también te lleva a como de alguna manera ser muy objetivo en algunas cosas y poder tener esos espacios que, que quizás en Chile no tenía, por un tema también social. Las personas allá valoran mucho su tiempo libre, su tiempo para estar solo, su tiempo para también para sus parejas y son de pocos amigos, de pocas relaciones. Eso también me dio un espacio donde yo pude crear y de verdad relacionarme con la creación en una ciudad que también tiene mucha historia. La energía en esa ciudad es densa. Es una energía que a mí me mantuvo durante 6 años, como se dice en un modo como fight or flight, de estar constantemente en tensión, en sobrevivencia entre los permisos para seguir ahí, encontrar trabajo, hacer amistades, tener mis espacios creativos. El factor climático es durísimo, 8 meses al año es completa, total oscuridad, hay muy poco sol. Yo la pandemia la viví completamente solo y ahí te diría que fue donde, como hablabas antes, entendí la diferencia entre la soledad y solitud, que para mí fue un estado fértil que me permitió escuchar de otro modo y reorganizar mi práctica desde un lugar más sincero. Y estudiar en un lugar como Funkhaus Berlin, que fue este icónico edificio, ¿no es cierto?, que fue hecho por Franz Ehrlich, un arquitecto de Bauhaus, que fue construido para hacer los estudios más grandes del mundo, donde se hizo mucho la propaganda y programas de radio y todo de la GDR, ¿no es cierto? Es un edificio que en general se respira la historia y se siente una energía muy imponente. Artistas famosos como Nils Fram, que me encanta, o Paul Kalkbrenner tienen sus estudios ahí, entonces también era un hub creativo donde conecté con muchos artistas interdisciplinarios y tuve la oportunidad de realmente explorar mi creatividad. Estudiar ahí me conectó con tecnología avanzada y obviamente con una comunidad transdisciplinaria que cuestiona los límites entre las disciplinas, que eso para mí fue muy importante. Y esta tensión general entre lo industrial y lo orgánico, entre lo racional y lo sensible, yo creo que está impresa en cada uno de mis proyectos. Qué interesante. Y estoy completamente de acuerdo con esa característica. Y quizás no es casualidad que, que haya sido Alemania donde se crea el concepto de Industria 4.0, que es el pilar fundamental de la cuarta revolución industrial y es como te señalaba antes, esta eliminación de las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico. Francisco, te quería preguntar ahora el aterrizaje de botánica. Hace poco tuviste una actividad aquí en Chile y te quería preguntar sobre cómo ha sido esta experiencia de traer botánica a contextos corporativos. ¿Qué aprendizaje te ha dejado esta colaboración con empresas en Chile, en otros rincones del planeta? ¿Cómo están las cabezas
para entender esta nueva forma de ver y vivir la tecnología fusionada con la naturaleza? Bueno, para mí llevar a botánica a contextos corporativos ha sido muy revelador y un gran desafío. Creo que primero el gran desafío ha sido que las empresas entiendan cómo opera y funciona el arte. Creo que el rol de cualquier input de información que un artista recibe es inspirar. Y en base a eso el artista responde. Entonces creo que en general las empresas tienen muy como segmentado o tienen de alguna manera un marco teórico en general de lo que ellos quieren entregar y el objetivo que quieren o el resultado que quieren tener. Entonces muchas veces es difícil que se entreguen esas libertades hacia el artista, de más que nos den las directrices de qué tenemos que hacer nosotros, que ellos nos cuenten un poco más de ellos mismos, de cuál es su misión, su visión, sus objetivos, y en base a eso nosotros inspirarnos para poder entregarles algo a cambio, ¿no es cierto? Una obra, un servicio, una instalación. Descubrimos que precisamente ahí, donde predomina el estrés, la eficiencia, la lógica productiva, existe una necesidad urgente de experiencias que reconecten, que hagan sentido y que respiren. Botánica no es un entretenimiento, es una herramienta de conexión profunda. El aprendizaje ha sido que es posible sostener profundidad conceptual en entornos que a primera vista parecen muy lejanos del arte. Y si hablamos del lenguaje adecuado, valor, métricas, bienestar, podemos generar experiencias que transformen incluso la cultura interna de una organización. Por lo general, es de mucho asombro cuando experimentan este tipo de instalaciones. Siempre quieren saber o entender más. Hay muchas personas que ya tienen este tipo de prácticas a nivel personal o en sus casas. Yo le hablo a las plantas, o mi mamá me decía que le hablaba a las plantas, yo le pongo música a las plantas. Yo sí creo que son agentes vivos, sentientes, conscientes, etcétera. Y también creo que en el mundo corporativo hoy en día siempre se quiere hablar de sostenibilidad. Y no sé si hay muchas experiencias tangibles, ya sea B2B o B2C, que puedan dejar una experiencia y realmente entregar esto desde algo en vivo. ¿A qué me refiero? Podemos reforestar, pero por lo general el consumidor final o el colaborador no va a ir al lugar donde van a plantar ese árbol. Podemos disminuir nuestra huella de carbono, pero cada vez es más difícil transparentar o dar visibilidad acerca de esto que no sea de una manera experiencial, sino a través de un correo electrónico o un reporte. Y de alguna manera podemos usar materiales que no sean tóxicos. Pero ¿dónde está la sensibilidad en todo este proceso? ¿Cómo haces parte a una audiencia, a un consumidor, a un colaborador de esto mediante la experiencia? Es bastante complicado. Entonces siento que nosotros ahí entramos a jugar un rol fundamental de cómo acercar, hablar de estas temáticas, pero también entregar un bienestar desde la experiencia y obviamente desde el aprendizaje, porque Botánica obviamente busca educar a través del aprendizaje y que las personas saquen sus propias conclusiones desde esta experiencia, obviamente. Todo lo que nosotros hacemos está basado en data científica, pero también es un cruce entre arte, ciencia y ecología. Así es, y muy de acuerdo en que es difícil imaginarse, y quizás eso es también lo que me atrajo y me llamó la atención. em, ¿Qué otra forma existe o está disponible para poder acercar estos mundos? Y por eso encuentro tan interesante lo que ustedes están desarrollando. Y te quería preguntar más a propósito también de la colaboración que han hecho en campañas publicitarias. ¿Qué aprendizajes ha Ujú. obtenido de estas campañas con empresas, con corporaciones que fusionan, como tú señalabas, sostenibilidad, arte y tecnología? Yo te diría que lo primero y lo más importante es que la emoción bien diseñada, tiene un impacto mayor que cualquier discurso racional. Cuando se le da un lugar real a la naturaleza dentro de una narrativa de marca, no como un fondo, sino como un protagonista, también se genera autenticidad. Y yo aprendí que la sostenibilidad también no es solo un mensaje, es una forma de producir, de montar, de trasladar y de comunicar. Y también que las mejores campañas son de alguna manera las que nos permiten co-crear desde la raíz, como hablaba antes, sin fórmulas impuestas. O sea, para mí, las mejores cosas que hemos hecho son cuando viene una empresa y dice, mira, encontramos un match, encontramos un fit, pensamos muy similares, estamos de acuerdo con lo que ustedes postulan, queremos que ustedes conozcan más de nosotros, de lo que nosotros hacemos, cuál es nuestra
actividad primaria, quiénes son nuestros empleados, quiénes son nuestros colaboradores, y desde ahí co-crear, desde el entendimiento, desde ese entendimiento mutuo, no desde, mira, te vamos a mandar un brief, la campaña se hace en este tipo de este lapso de tiempo, estos son los objetivos, que es más una directriz, ¿no es cierto? Acá en este sentido nosotros co-creamos desde el entendimiento, desde el conocer, desde esa relación no jerárquica, digamos. Y eso lo tratamos de plasmar y comunicar y transparentar en todos los procesos y puntos de contacto que tenemos con empresas, desde espacios de retail o cualquier proyecto que nosotros abordamos. Nosotros no hacemos un approach top-down cuando trabajamos. No es, mira, este es el proyecto o esta es la obra Sonictesia y esto es lo que hay. Nosotros siempre hacemos un approach que es bottom-up. Entendemos primero las necesidades, quiénes son nuestros clientes, y en base a eso hacemos un desarrollo a medida, tailor-made, para este servicio, objetivo, proyecto, campaña, etcétera. Fantástico. Y es una de las tendencias que también estamos viendo a través de todas las industrias que invitamos a Revolución Circular, esta customización, este trabajo tailor-made, como tú señalas, a medida del cliente, que también lo está permitiendo la tecnología, o por lo menos lo está facilitando con la democratización al acceso que se tiene a través de la tecnología. Francisco, mencionaste que vienes de un mundo corporativo, que has trabajado en marketing, pero quizás no Ujú. mencionamos que tienes un background de formación de ingeniero comercial. Y no tengo duda Correcto. que tenemos a muchos de tus colegas escuchando y viendo el podcast. Y te quería preguntar, ¿cómo ha influido la formación de ingeniero comercial, tu experiencia también en el mundo del marketing, en el enfoque estratégico de Botánica? A ver si a través de esta vibración logramos también motivar a otros colegas a experimentar en estos mundos. En mi experiencia como ingeniero comercial, yo siempre actué o fui un puente entre el mundo corporativo y el mundo artístico. Trabajé en distintas marcas y empresas, 6 años en la industria de la moda y el retail, y los últimos 4 en consumo masivo, donde siempre tenía que inspirar, crear, evocar, tratar de influir en el mindset de las personas para poder pensar desde otro lugar, desde otra perspectiva y llevar resultados que fuesen un poco fuera de la caja, como se dice. Yo creo que para mí en especial mi experiencia en marketing me permitió construir Botánica como una empresa, pero también que no sea solo una obra, que no solamente sea algo artístico que no puede aterrizarse, que no puede estructurarse, que no puede tener un objetivo, que en el fondo creo que toda esa experiencia te da las herramientas para poder tener una inspiración y poder aterrizarla, encarnarla, medirla, organizarla, proyectarla, comunicarla, venderla. Entonces creo que esa dualidad entre lo estructurado y lo intuitivo es la clave. No creo en separar arte y negocio. Creo en proyectos con alma que saben cómo sostenerse. Hay algo muy interesante, y que esto es, me acordé de lo mientras te estaba hablando. Alan Watts contaba, y esto lo leí también en algunos libros, de cómo muchas culturas antiguas siempre acoplaban algún proceso de obtención de conocimiento con una disciplina. ¿Por qué? Porque finalmente eso te entregaba las herramientas para encarnar, para poder transmitir, para poder aterrizar la inspiración. Tú puedes de repente tener un sueño, o viste ciertos colores o imaginaste algo, pero si no tienes la técnica, la herramienta que te permita transformar esa visión en algo real, de alguna manera, ¿cómo puedes comunicarle a alguien que no tuvo la visión que tuviste tú o que no tuvo el mismo sueño que tuviste tú de cómo se trabaja o qué efectos tiene, qué beneficios tiene? Entonces creo que también ser ingeniero comercial me permite relacionarme dentro del mundo corporativo con un lenguaje que pueden entender, pero que viene también complementado y originado desde el arte, desde la ciencia y desde otras ramas que muchas veces falta ese puente, creo, o esa forma de presentar conceptos, presentar proyectos para decir, si yo tengo que hablar con recursos humanos, obviamente que voy a hablar de cultura organizacional y cómo lo que yo hago tiene un impacto dentro de tu organización. Que es muy distinto que si yo fuera solo un artista dijera, sí, mira, esto le hace bien a las personas, por ponerte algo súper coloquial o es algo
súper soñador o intuitivo que cuesta comunicarlo o expresarlo de manera concreta. Creo que este es un mensaje fundamental para nuestro público en Revolución Circular, porque así como como estamos hablando de lo interdisciplinario en términos técnicos, o quizás del mundo biológico, del mundo físico, de lo digital, creo que el unir mundos tan diferentes como el arte con los negocios, con los procesos, es fundamental para tener éxito en el mundo que se nos abre hoy con todas las complejidades que estamos viviendo. Me encanta que lo digas, así como lo decimos nosotros abiertamente, que la economía circular para Revolución Circular es un modelo de negocio que permite que sea sostenible este triple impacto, que tú señales también desde el mundo del arte que no ves separado el negocio del arte, creo que es fundamental para que sea sostenible y para que puedan Claro. existir más proyectos como Botánica, así que te agradezco esa sinceridad que no muchas veces se escucha en el mundo del arte, pero que es un mensaje fundamental para que proyectos como Botánica sigan teniendo éxito. Y Francisco, en esa misma línea de la diferenciación, yo Ujú. creo ya en el mensaje de decir que no separas el negocio del arte, ¿qué otra diferenciación podrías decirnos tiene Botánica de otros proyectos de bioarte o arte sensorial que exploran este vínculo con la naturaleza? ¿Dónde está la diferenciación? Primero que yo creo que botánica no representa la naturaleza, trabaja con ella. Nosotros colaboramos con organismos vivos que modulan experiencias en tiempo real. No hay simulación, hay colaboración. Y lo segundo, yo creo que a diferencia de otros proyectos que permanecen en el círculo artístico, Botánica es una empresa de biotecnología creativa que investiga, prototipa y despliega nuevas formas de interacción entre organismos vivos, tecnología y humanos. Entonces, en general, yo creo que hay muchos proyectos que tienen una inspiración y la verdad es que el arte, yo creo que finalmente el sentido en sí nunca es controlar el resultado. Yo creo que un artista lo que quiere es evocar, eh, provocar, cuestionar desde una mirada, eh, pero muchas veces esto se queda simplemente en el contexto artístico. Y creo que nosotros no nos cerramos a ningún tipo de contexto. Nosotros partimos, al igual que la naturaleza es de todos y para todos, y nosotros somos naturaleza, por eso trabajamos con ella, y ampliamos todo nuestro rango de interés, clientes o donde podemos participar sin cerrar puertas a nadie. Nosotros, idealmente, todos los proyectos que estamos desarrollando es para que ojalá todas las personas puedan tener una de estas maquinitas en su casa y poder tener información de los seres vivos y también hacer música o trabajar con arte con ellos. En la salud, que todas las personas que estén en una situación difícil de salud puedan interactuar con la naturaleza y ver qué beneficios tiene desde esa relación con un organismo vivo a través del sonido, a través del arte. Espacios de urbanismo, ¿no es cierto?, que ya muestran mejoras significativas cuando hay espacios que ya están creados con una otra mirada de la tecnología y de la naturaleza. Edificios como el MUT, por ejemplo, me llaman mucho la atención. Em, Ahora hay montones de varios proyectos de arquitectura que tienen este tipo de cosas integradas a esta aplicación. Hay una empresa en España que, por ejemplo, toda la luminaria que se hace en edificios corporativos, centros comerciales e incluso domicilios, se energiza o en el fondo está proveída desde las mismas plantas. Están haciendo también desarrollos en Dubái, entonces también al mismo tiempo hay desarrollos que desde la misma naturaleza obtienen fuentes de energía. Entonces no siempre son proyectos que netamente se quedan en el contexto artístico, sino que también buscan desarrollarse en distintas áreas que finalmente entreguen un bienestar a la comunidad. Qué fantástico, realmente un mundo lleno de oportunidades y desde esa apertura de puertas que tú desarrollas, practicas y profesas desde Botánica, ¿qué importancia tiene la colaboración interdisciplinaria en estos proyectos? ¿Cuáles son algunos de los perfiles profesionales con los que generalmente trabajas o colaboras? Yo creo que lo que hablábamos antes, o sea, la colaboración interdisciplinaria es esencial. Yo creo que en mi investigación contextual investigué y conversé con psicólogos, pueblos originarios, biólogos, desarrolladores, artistas visuales, ingenieros en sonidos, neurocientíficos, terapeutas, etcétera. Al final no se trata, creo, como de
sumar disciplinas, sino de transformarlas mutuamente. Como mira en lo que estoy yo, ¿qué te parece esto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu visión? Buscamos de alguna manera una ética en común, un respeto, una sensibilidad, una escucha. Creo que innovar es también saber traducir entre mundos. Y me parece que por eso hoy en día siento que la ciencia, hay más científicos pensando como chamanes y más chamanes pensando como científicos. Hoy día la ciencia ya se está abriendo a ciertas áreas o paradigmas que antes eran imposibles o que la ciencia completamente cerraba sus puertas. Institutos como John Hopkins en Estados Unidos que hablan y tratan de buscar entendimientos desde la conciencia. Es muy interesante lo que están haciendo y uso también con plantas y tratamientos de alucinógenos como lo que es la psilocibina. También hay casos muy simbólicos como Terence McKenna o Ram Dass, personas que venían del mundo académico y que luego en estudios profundos, que tuvieron experiencias también con la naturaleza, fueron completamente al mundo espiritual. Entonces creo que en general la colaboración interdisciplinaria es clave porque siempre te va a entregar una perspectiva distinta, te va a entregar una sensación también porque las experiencias son sensaciones, son aprendizaje. Y desde ahí creo que enriquece el lenguaje, enriquece la comunicación y también busca de alguna manera esta conexión o este diálogo que siento que es clave. Para mí fue maravilloso aprender de neurociencia, de biología, de física, de cosas que en el colegio la verdad me interesaban, pero cuando entendí esta aplicación mi interés fue muchísimo mayor. Ese es el poder también del pensamiento sistémico, que lo hemos repetido muchísimas veces en el podcast. em, es esta conexión entre los actores, pero debajo o encima de todo esto está un propósito. Y yo creo que esa es la gran característica de la era que estamos viviendo hoy, que siempre lo señalamos también. Tenemos que sentirnos muy afortunados de vivir una cuarta revolución industrial. Son muy pocas las generaciones que tienen la dicha de poder vivir un cambio de paradigma como el que vivimos, y hemos mencionado a través de esta conversación, Francisco, permanentemente la palabra disolver. Disolver fronteras, disolver límites, disolver paredes que separan los mundos, y en el caso de botánica, estas fronteras entre el arte, la ciencia y la tecnología. Desde esta conversación, desde tu experiencia, desde las relaciones y networking que tienes alrededor del mundo, ¿hacia dónde crees que está dirigiéndose esta convergencia, este pensamiento sistémico que va como hacia un todo, más que este pensamiento de silos que se caracterizó principalmente el siglo XX, ¿no? Claro. Yo creo que la convergencia entre arte, ciencia y ecología, que creo que la tecnología también es parte de la ciencia, es una necesidad. Y creo que en botánica operamos como una interfaz entre estos mundos. Creo que cuando logramos entender mejor y podemos compartir esta data, esta información, esta manera de relacionarnos, desde ahí todos pueden tener sus interpretaciones, pero lo que nos une finalmente es el origen. Todo lo que nosotros hacemos está inspirado en data científica, pero nosotros hacemos interpretaciones de esa data, ¿no es cierto? También aprendemos de nuevas tecnologías muchas veces, como te comentaba antes, en conversaciones que hemos tenido con pueblos originarios. Tecnología no necesariamente significa como a un chip o algo futurista. Muchas veces la tecnología viene de un aprendizaje, de una manera de relacionarse, de un approach, que hay sabiduría, que hay aprendizaje, que hay experiencia. Entonces creo que el futuro va hacia sistemas donde humanos y no humanos codiseñan en tiempo real, donde la tecnología escucha, el arte dialoga, la ciencia percibe y la ecología se vive como práctica cotidiana. Yo creo que ese es como el mensaje en general. Y para mí, si te pudiera recomendar, hay un documental que me gusta mucho que se llama Aware. En alemán es un documental alemán que dice Reisen das Bewusstsein, que significa un viaje hacia la conciencia, donde muestra cómo distintas personalidades que están muy marcadas y que son muy interesantes. Dentro de ella está Mónica Gagliano, que es bióloga, está el Instituto John Hopkins, que es de la conciencia. Hay un monje, ¿no es cierto?, muy conocido, se me olvidó el nombre, pero te muestra, profesor de filosofía también.
cómo distintas personas abordan el tema de la conciencia. Y no solamente desde su praxis, desde su estudio, desde su conocimiento, pero también desde la experiencia. Y cómo han tenido en este camino de unión entre lo técnico y lo simbólico, entre tierra y cielo, entre, ¿no es cierto?, lo objetivo y lo subjetivo, y cómo ese paradigma o esa visión ha ido cambiando, ha ido transmutando, y cómo ellos están hoy en día con respecto a esa visión inicial y hacia dónde creen que vamos, o qué para ellos es finalmente la conciencia. Entonces, es súper interesante porque entrega una mirada desde distintos puntos de vista que tienen mucho en común y mucho no en común. Y eso es lo que también me parece interesante. O sea, creo que por algo el arte es el arte, la ciencia es la ciencia, la ecología es la ecología. Me parece que en esa diferencia también está la riqueza, ¿no es cierto? Pero como hablábamos anteriormente, creo que diferenciación no es separación. Y eso creo que es lo más importante. Completamente de acuerdo y realmente permanentemente hablamos en Revolución Circular del cambio de conciencia y es ahí donde tiene mucho que ver todo lo que señalas, todo lo que están desarrollando, independiente del área donde nos estemos desenvolviendo. Y eso es lo bonito de la economía circular que nos permite invitar a personas de industrias, de actividades tan distintas, pero que finalmente convergen en un mismo punto y que es este cambio de conciencia que estamos yo creo que ya buscando a gritos como humanidad. Francisco, ¿qué próximos proyectos, instalaciones o colaboraciones tienen en el futuro a través de Botánica? Nosotros en este momento estamos presentando Sonictesia, que es una serie de instalaciones site-specific, podríamos decir, o que van a mapear la actividad sonora de organismos vivos en distintos territorios del mundo. Trabajamos obviamente también con una línea de bienestar emocional y salud mental basada en bioacústica y también en nuevas colaboraciones con marcas globales para identidades sensoriales vivas. Todo nuestro trabajo de música en composición con la naturaleza y en colaboración con la naturaleza está disponible en Spotify. Estamos siempre subiendo esta música e invitamos siempre a que las personas estén escuchando, probando, enviándonos su feedback de qué les parece, qué efectos han tenido esa música en ellos mismos, en sus plantas, etcétera. Por lo general, siempre que hacemos este tipo de iniciativas o presentaciones, las personas nos hablan de que quieren esta música para aumentar una experiencia que ya les trae un beneficio. Ejemplo, quiero esta música para salir a trotar porque yo troto, me gusta y esto aumenta mi experiencia de trotar, o meditar, salir a caminar, dormir, etcétera. Y al mismo tiempo, un proyecto que me tiene muy contento es que estamos desarrollando nuevos sensores, alianzas científicas y experiencias educativas transdisciplinarias, pero en específico estamos desarrollando nuevos sensores. Mi visión, mi sueño es poder es poder acercar y llevar a todos los chilenos y ojalá a todo el mundo estos sensores que nosotros hoy día desarrollamos y utilizamos, pero una versión acotada, la cual pueda no solamente entregar cierta data, cierto monitoreo, digamos, del organismo en sí, de la planta, sino que también te permita procesar esa data de manera artística, visual, sonora, como tú quieras. O sea, también es fomentar este cruce, ¿no es cierto? Que inspira y que también es parte del ADN de Botánica. Yo solamente me imagino qué me hubiera pasado, qué le hubiera pasado a quienes nos escuchan, que son más o menos de nuestra generación, si hubiéramos tenido acceso a poder ver esta interpretación tecnológica del mundo vegetal cuando éramos niños, ¿no? Me imagino el efecto que puede tener sobre los niños hoy debe ser, y sobre los adultos definitivamente, pero específicamente, ¿qué pasa cuando un niño tiene esta conexión con el mundo vegetal? Debe ser una experiencia maravillosa, Francisco, y lo felicito por eso. No sé si tienes algo alguna experiencia al respecto. O sea, hay un fenómeno hoy en día mundial que se conoce como plant blindness y hay estudios donde usan traqueo, igual como en las góndolas de supermercado para ver dónde triangulamos y dónde miramos, ¿no es cierto? Que de alguna manera paseamos o no observamos este fondo ecológico, ¿no es cierto?, que está ahí. Y ponemos nuestro foco, nuestra atención en otros lugares. Mm. Personalmente a mí, la primera vez que yo tuve la posibilidad de aplicar esta tecnología y escuchar una planta por primera vez, yo creo que es algo muy personal. Creo que al final tu sistema de valores, tu crianza, tu enseñanza y tus creencias definen mucho
cómo va a ser el rol y la función de esa relación. Pero para mí, una vez que esa tecnología está conectada, entro en un espacio que es muy similar al espacio cuando alguien crea. Es como un espacio donde se disuelven los límites entre lo real y lo ficticio, entre el presente y el tiempo. Cuando yo creo música, por ejemplo, a pesar de que tengo mucha técnica, muchas veces no sé cómo hago lo que hago, solo lo hago. Entro en lo que se llama estado de flow. Muchas veces la creatividad me llega a las 2 de la mañana y me levanto y estoy desde las 2 de la mañana hasta las 9 de la mañana, hasta que termino, hasta que paro. Y una vez que termino, tengo que hacer un poco como ingeniería en reversa para poder ver todo lo que hice. Pero al momento lo que estoy haciendo, entro en un momento, en un espacio de mucha intuición, de un sonido me va diciendo el otro y después la planta cambia un sonido y como que eso me da otra información y voy hacia otro lado. Entonces, finalmente, más que un instrumentista, que finalmente se enfoca en tocar su instrumento, nosotros no vemos a la naturaleza como una instrumentalización, sino que le damos un puente para que se pueda comunicar. Y finalmente, cuando ya ese puente está hecho, yo me enfoco en la colaboración o en la relación con mi co-creador, con mi colaborador, con el artista que me acompaña en esta obra, en esta exhibición o en este concierto. Y ahí uno entra en un proceso como de descubrimiento y de relación que es muy interesante. Entonces, creo que sería espectacular poder tener esto desde niño, porque yo lo viví obviamente, como te contaba, desde la experiencia que tuve con mis abuelos y abuelas, pero si hubiese tenido algo de esta tecnología, me encantaría ver niños interactuando más con eso que quizás con un iPad o metidos en YouTube. No sé, creo que por ahí es eso. Me acuerdo cuando era chico, nosotros salíamos a jugar al barrio, o tocábamos el timbre, preguntando si estaba un amigo y si no estaba y no aparecía en 3 días, está todo bien. Hoy día una persona no contesta en 15 minutos y la gente se siente o empieza a pensar que hay algo mal o que desapareció. Entonces, esa inmediatez tecnológica siento que no necesariamente obedece a cómo son las cosas en la vida. Y creo que la naturaleza también nos enseña que hay otra escala de tiempo, que las cosas suceden de otra forma. Siempre llegan, pero a su tiempo, y de una manera que siempre deja una enseñanza. Quizás estamos justo en ese punto donde uniremos lo mejor de ambos mundos, valga la redundancia, ¿no? Tuvimos esta aceleración tan grande tecnológica que quizás nos desacopló un poco, nos alejó un poco del mundo biológico, pero yo estoy muy optimista de la cuarta revolución industrial, de que nos vuelva a converger con los beneficios de la tecnología, pero estoy completamente de acuerdo con lo que señala Francisco. Nos estamos acercando al final de esta interesante conversación, pero te tengo que hacer una pregunta que le hago a todos y cada uno de mis invitados en Revolución Circular, y es desde una mirada quizás un poco más personal. ¿Qué mensaje le dejarías a quienes nos ven y escuchan en Revolución Circular en Chile, América Latina y todos los rincones de nuestro planeta? Que se permitan escuchar de otra forma. Y cuando hablo de escuchar es como en el sentido más profundo de escuchar a sí mismo, a quién eres tú, qué es lo que te gusta, qué es lo que amas. Creo que para mí dedicarme a lo que hago hoy en día siempre ha presentado un nivel de incertidumbre impresionante. Es un trabajo muy mental. Nosotros estamos en un sistema donde queremos todo con exactitud y controlar, y hay mucho del arte o de lanzarse a lo que uno ama que es de coraje y que muchas veces no necesariamente las respuestas van a estar ahí siempre. Y de un sistema que en el fondo nos tiene adoctrinados de alguna manera, en que tú trabajas, hay un horario, incluso los días de la semana. Yo siempre de chico me pregunté quién dijo que hay que trabajar de lunes a viernes y que el fin de semana son 2 días a la semana. Entonces, creo que se permitan escuchar. Y creo que eso de alguna manera no es desafiar. Yo creo que no, eso no es desafiar, pero sí cuestionar. Vivimos rodeados de señales que no percibimos. Y creo que prestar atención es el primer paso hacia la reconexión. Además, yo creo que la naturaleza en general no necesita ser salvada, necesita ser escuchada. Y en ese acto también nos salvamos a nosotros mismos. Entonces, en general yo creo que es eso. A mí no hay nada que me haga más feliz de lo que estoy haciendo hoy en día. Hay días que obviamente no sé qué va a pasar y hay mucha incertidumbre y hay periodos donde nos ha ido excelente, hay otros periodos que han sido más, donde el país está en momentos difíciles y hay más tensión. Entonces creo que
Al final, cuando uno tiene esa convicción de que está haciendo lo que le gusta, creo que ahí empiezan a pasar lo que se llaman las sincronicidades. Y también nos ayuda a ser mejores personas. Yo me recuerdo cuando trabajaba como ingeniero comercial, vivía para trabajar, no trabajaba para vivir. No estoy diciendo que sea así siempre, pero en el fondo el hecho de tener acceso a recursos, viajes, comodidades, etcétera, me llevó muchas veces a pasar por encima de mis propias necesidades, que yo creí que en ese momento eran esas, pero si no hubiese tenido este espacio para mirarlo desde otro lugar, ahí está siempre la opción de como uno puede volver y jugar el partido, pero uno sabe ya cuáles son las reglas del partido, no hay ningún problema, me adecuo y lo vivo tal cual, o uno puede decir, ¿sabes qué? No, quiero vivir otras cosas, quiero experimentar otras cosas. Y darse ese momento creo que es muy valioso, independiente cuál sea el camino que uno siga a continuación. Gran mensaje final para nuestro público, Francisco, y además concuerdo con muchos de los puntos que señalas. Francisco, finalmente, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos ven y escuchan y que quedaron completamente entusiasmadas a conocer más sobre botánica? Recuerden que vamos a dejar en la descripción del capítulo los links a la música, al trabajo, a todo lo que desarrollan desde botánica. ¿Dónde los invitarías? Páginas web, redes sociales, donde quieras invitarnos. Y además yo les puedo garantizar que Francisco contesta cuando uno lo contacta porque así nació esta entrevista. Sí, para conocer más de nuestro proyecto, lo que es más dinámico y en tiempo real siempre van a ser las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram y en TikTok, que es @wearebotanica. Botánica se escribe con K. Nuestra página web sirve un poco de portafolio digital donde vamos exponiendo y recopilando todo el material, documentando un poco lo que vamos haciendo y ahí nos pueden contactar también o a través de LinkedIn. Em, y en todas nuestras redes siempre compartimos nuestras instalaciones, procesos, colaboraciones. Y ahora empezamos con una nueva línea de contenido que vamos a estar publicando. Estuvimos grabando toda esta semana, preparando las nuevas cápsulas donde vamos a reflexionar acerca de arte, ciencia y ecología. Y finalmente, lo más importante es que Botánica, insisto, no es un producto cerrado, es una plataforma viva que crece en diálogo con quienes se quieran sumar a este viaje. Así que los dejo súper invitados. Como dice Petar, siempre contestamos. Estamos muy contentos de esta invitación también y los dejamos a todos invitados que siempre que nos contacten van a recibir una respuesta. Francisco, muchísimas gracias por darte este tiempo. Yo siempre señalo que ya que hablamos de recursos, el recurso más escaso en el mundo es el tiempo y cada vez que nos regalan nuestros invitados su tiempo en esta hora de conversación, estamos muy agradecidos. Felicitaciones a ti y a todo el equipo de Botánica. Las puertas abiertas de Revolución Circular van a estar siempre para ti y tu equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Peter. Y a ustedes amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Gracias por ver este episodio de Revolución Circular. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. También nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tu comentario aquí abajo.